último tramo de Entre Líneas es con muchísimo gusto que vamos a recibir al representante del Partido Nacional por la Concertación, candidato a la Intendencia de Montevideo, doctor Álvaro Garcés. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Encantado, buenas noches. Quería preguntarle algo que tiene que ver con una noticia que salió recientemente, doctor, y tiene que ver con la designación de Salgado como asesor personal del presidente de la República en materia de transporte, entre otras cosas. ¿Está bien que el presidente de la República tenga como asesor a quien es uno de los principales titulares de las empresas de Montevideo de transporte? A ver, más que dar una opinión sobre esto, creo que hay normas muy claras que tienen que ver con evitar cualquier tipo de colisión de intereses. Yo no le voy a decir ni al presidente de la República lo que tiene que hacer, ni a los empresarios cuándo y en qué condiciones pueden asesorar al presidente. Es notorio que se trata de un empresario muy importante, un referente, que tiene una relación muy importante con la Intendencia. La Intendencia, obviamente, que tiene la autonomía con respecto al gobierno central, pero es parte de la persona mayor del Estado. Creo que por allí, teniendo en cuenta esa superposición de roles, podría ser mejor que no se hubiese dado esa designación. Pero reitero, yo creo que no me corresponde a mí decir a quién debe designar el presidente como asesores y si los empresarios deben o no aceptar eso. Bien. A ver, en números generales, doctor, el 54% aproximadamente, número más, número menos, de los ingresos de la Intendencia se va para sueldos de unos 9.000 funcionarios, más o menos. Un poco más, queda entre sueldos, retribuciones en general, gastos, se va a un 80, 81, 82. Y para inversión queda muy poquito. ¿Y cuáles serían los números ideales? No, al revés. El componente de la inversión tendría que tener un peso mucho mayor en el presupuesto, no hay ninguna duda. Es el tercero de los factores y debería ser el primero. Naturalmente, todos sabemos, en el Estado en general, el peso que tienen las remuneraciones, que además son derechos intangibles, por ende la posibilidad de modificar esos números es bastante reducida. Lo que está clarísimo es que tiene que haber exactamente una inversión en el sentido, tiene que haber una mutación en la relación. Los gastos de funcionamiento tienen que ser menores que los rubros destinados a la inversión. Hoy pasa exactamente lo contrario. Se gasta más en funcionamiento de lo que se invierte. Se debería invertir más y bajar los gastos de funcionamiento. Claro, eso no lo va a cambiar el próximo intendente. O sea, si usted es intendente, no lo va a cambiar. No, se debe ir reperfilando gradualmente el presupuesto, ¿no? ¿Y cómo hace? ¿Cómo hace para, por ejemplo, bajar el número de funcionarios de la Intendencia? Bueno, primero hay que disminuir gastos de confianza, prescindir de todo lo que sean gastos superfluos. Gasto superfluo es aquel que no retribuye en servicios ni obras. ¿Por ejemplo? No tengo ninguna duda que eso de los gastos en cargos de confianza, ahí hay tela para cortar. Lo mismo en todos los gastos, por ejemplo, de locomoción. Hay que revisar muy bien el sistema de compras de la Intendencia, hay que meterle mano de forma tal que el dinero rinda mucho más. Estoy brindando simplemente ejemplos concretos. Y la tendencia tiene que ser a reperfilar el presupuesto de forma tal que suba la inversión, que disminuyan los gastos. Desde luego que el gran shock de obras que Montevideo necesita, porque tiene un atraso de por lo menos 2 décadas en materia de infraestructura, no lo va a poder sacar de ahí. Y allí hay que pensar en otras alternativas. Nosotros vemos con buenos ojos abrir el juego al sector privado, abrir la posibilidad de que los que quieren invertir en Montevideo lo puedan hacer y que no choquen con barreras o preconceptos de tipo ideológico. Ahí encuentro una coincidencia, por ejemplo, con el ingeniero Martínez, porque él habla de la generación de un fideicomiso para obras de unos 500 millones de dólares. Sí, pero hay una diferencia insalvable. A ver. No, la diferencia es que los candidatos del Frente, más allá de quien sea la senadora Topolansky, el senador Martínez, forman parte de una estructura de poder, el Frente Amplio, y naturalmente que en la medida que forman parte de esa fuerza política tienen condicionamientos, los estoy describiendo simplemente, tales condicionamientos, que son los mismos que han impedido a la Intendencia hacer las cosas en los últimos años. Condicionamientos que tienen que ver con el reparto de los cargos. Fíjese que ahora ya de antemano surge, y por la eventualidad de un nuevo gobierno, la disputa de cómo se repartirían los cargos, ¿no? En lugar de hacer el énfasis en lo que importa, que es la gestión, se están discutiendo las cuestiones de los cargos. Pero hay cuestiones que son muy evidentes en los últimos años, que el centro de poder se desplazó de 18 y Ejido a la mesa política del Frente Amplio, que ADEOM ha tomado un protagonismo porque se le cedieron espacios de poder que está exorbitando, que está más allá de los límites que la Constitución marca. El sindicato está para promover la defensa de los intereses de los trabajadores. Esa es una diferencia insalvable, porque cuando usted dice
Nosotros queremos obras no por 500, nosotros queremos obras porque entendemos que se necesitan por 700 u 800. Y si le sumamos la quinta etapa del plan de saneamiento, entonces nos vamos arriba de los 1.000 millones de dólares, y el senador Martínez dice 500, no es una diferencia de cifras. La cuestión, lo que realmente hace que sean dos cuestiones, dos planteos completamente distintos, es la perspectiva desde la cual se realiza el planteo. Nosotros tenemos las manos libres, si llegamos a la Intendencia, como para tomar todas las medidas necesarias para revertir la mala gestión. A propósito de ADEOM, ya que lo mencionó, usted dijo que si gana la elección va algo así como reinstalar el Estado de Derecho. ADEOM ya le ha respondido, dice que usted tiene propuestas fascistas. Fascistoides, dictatoriales. Esto, de alguna manera, hay que decirlo con toda claridad. Se han acostumbrado a hacer y deshacer dentro de la Intendencia, a cogobernar. Han tomado de rehenes a los montevideanos en muchas oportunidades y por lo tanto basta con que alguien diga constitución, ley, autoridad, no autoritarismo, que ya es tildado de fascista, ¿no? Es decir, así que en este país hablar del Estado de Derecho implica ser fascista. Bueno, me parece que hay una confusión demasiado grande, ¿no? Ahora, en caso de ser electo intendente, la va a tener difícil con ADEOM. Estamos dispuestos a transitar todas las incomodidades, todas las decisiones difíciles que hacen falta para cambiar Montevideo, no solo esa. Eso es exactamente lo contrario de lo que ha hecho la Intendencia en los últimos años, donde ha ido comprando paz, pagando, por ejemplo, por horas extras, prácticamente entre 900.000, 1 millón de horas extras por año, haciendo tiempo, haciendo la plancha en temas y decisiones que hay que tomar. El tema de reinstalar la autoridad en la Intendencia es una decisión inaplazable. ¿Estamos dispuestos a eso? Sí, cómo no. Como antes estuvimos dispuestos a meternos en las cárceles cuando las cárceles eran realmente un problema. Pese a este choque que ha tenido con ADEOM, ¿igual va a mantener un contacto con ellos? ¿Va a presentarle la propuesta de gobierno que tiene el Partido Nacional dentro de la concertación? Cómo no, si les pedimos una entrevista en enero, fuimos los primeros, ahora nos dicen que nos van a recibir, igual vamos a tener que aclarar algunos tantos, ¿no? Pero eso lo dejamos para la reunión. Por esto que dice usted recién, por comentarios. Sí, sí. Bien, ¿se puede bajar el boleto de 24 a 18 pesos? Bueno, yo creo que la idea de tener un boleto más barato, que no sea el más caro de la región, a pesar del subsidio, está bien. Yo, en particular, creo que deberíamos estudiar en lo personal, esto no implica una crítica a lo que proponen colegas de la concertación, yo quiero tener otros números a la vista antes de formular un compromiso como ese. Lo que sí hay que hacer, claramente, es construir un sistema de transporte que sea eficiente, que sea barato, que sea atractivo, amigable, que la gente no se vaya volcando masivamente, como lo está haciendo, a las opciones de, por ejemplo, la moto, el automóvil, porque eso es insostenible. Insostenible para cualquier ciudad, incluso las que tienen más recursos. ¿No debió, desde el punto de vista estratégico, le pregunto, doctor, la concertación tomar 1, 2, 3 ideas fuertes que sean bandera y que sea defendida por todos los candidatos de la concertación? Eso está pasando. Por ejemplo, nosotros hemos dicho con claridad que nos oponemos a cualquier intento de subir la presión tributaria. Hemos dicho que queremos una auditoría, hemos dicho que queremos mayor gestión. Tenemos 3 ideas fuerzas que son parte de las líneas programáticas de la concertación y en las que estamos absolutamente de acuerdo todos. Pero en eso justamente hemos hecho como un denominador con los otros colegas, el señor Novik y el doctor Rachetti. ¿Usted cree que de continuar el Frente Amplio en la administración de Montevideo va a incrementarse la presión tributaria? Bueno, no es que yo lo crea, es que lo dice el propio Frente, lo dicen sus candidatos. Y lo dicen muy claramente cuando proponen cambiar un criterio consuetudinario, un criterio instalado en la práctica, que es tomar como valor de referencia para la imposición de los inmuebles el valor de catastro. Sí. Sabemos que hay diferencias muy importantes desde el punto de vista de la evaluación que hay en el catastro y lo que es el valor de mercado como concepto general, indeterminado. ¿Qué es el valor de mercado? En realidad es una ecuación, es un intangible, que además está sobrevaluado y es fluctuante. Bueno, el Frente lo que propone es variar ese criterio y tomar, en lugar del valor catastral, el valor de mercado. Punto 1. ¿Cuál es ese valor de mercado? ¿Quién lo determina? ¿Cómo impacta las oscilaciones que puedan tener? Punto 2. Las diferencias entre el valor catastral y el valor de mercado, entendiendo por tal el promedio de lo que se maneja en las operaciones corrientes, es de 50 a 75% en general en algunos barrios,
pero con diferencias que van hasta el 300 o 400%. ¿Eso hay un estudio? Sí, sí, justamente yo lo he dicho en estos días, no tengo ninguna duda que si hay un sexto gobierno del Frente va a haber un aumento de la presión tributaria, eso es muy claro. Faltaba simplemente cuantificarlo. Yo he querido tener algunos números a la vista, estar muy seguro, chequear todo, y no tengo ninguna duda que la brecha entre el valor catastral y el valor de mercado va entre 50 y 75 en el piso y hasta 400 en el techo. Para que quede claro, usted dice que si el Frente gana, la contribución inmobiliaria puede subir de entre 50 a 400%. Lo que va a pasar en ese caso es que va a variar el parámetro de referencia entre 50 y 75 y hasta 400. ¿Cuánto aumentaría? No lo sé, justamente porque no lo han dicho. No han hablado de guarismos. Entonces ahí es donde decimos, cuidado, acá hay un cheque en blanco. Votar al Frente en estas condiciones es dar un cheque en blanco para ese ajuste fiscal. Que puede llegar, y esto es simplemente una suposición lógica que viene por vía de consecuencia, si se varía el valor de referencia, cambia el valor imponible, por lo tanto aumenta la presión tributaria. Pero si además la modificación de ese valor imponible se extiende al impuesto a las transmisiones patrimoniales, al impuesto al patrimonio y al IRPF de los inmuebles, entonces el masazo va a ser mucho mayor. La consecuencia del aumento va a ser mayor. Yo no estoy en condiciones de afirmar, entre otras cosas, no lo sé porque no he tenido lamentablemente la posibilidad de un debate con los candidatos del Frente, que esta era la pregunta cantada, la pregunta número 1. Señores, ¿qué van a hacer? Ustedes dicen que van a cambiar este criterio, van a sustituir la norma de fijar el valor de catastro por el valor de mercado. Yo les quiero preguntar, ¿cómo van a determinar el valor de mercado? ¿Cómo van a hacer pesar las fluctuaciones? ¿Cómo va a incidir la sobrevaluación de los precios? ¿Qué van a hacer con las alícuotas? Me encantaría saberlo. Bueno, los candidatos del Frente han dicho que no debaten, entre otras cosas porque bueno, son muchos los candidatos y que en realidad ellos intercambian opiniones con la gente en las recorridas que hacen por los barrios. Bueno, muy bien, está perfecto, todos tenemos la libertad de decir nuestras verdades en la campaña. Lo cierto, yo creo que no debaten porque la gestión es indefendible. Ajá. Ahora, la gente seguramente se puede preguntar, doctor, ¿por qué si, como usted dice, la gestión es indefendible, si la gestión del Frente ha sido tan mala, por qué, y tomando con ciertas pinzas lo que son los números de las encuestas, el Frente hoy tiene más del 50% de los votos? Bueno, yo de las encuestas, el dato que tomo es que hay un montón de gente que no ha definido su voto, por lo tanto no me adelanto a lo que va a ocurrir el 10 de mayo. Las evaluaciones las haremos después. ¿Usted cree que es descontable esa brecha que hay y que marcan, en este caso, todas las encuestas son coincidentes? No sé cuál es la brecha real y por lo tanto no me animo a decir si es descontable o indescontable. Lo que sí, el dato que tengo es que la gente va a empezar a prender la tele y la radio con respecto a este tema hoy. Porque hasta ahora estaban en otra cosa. Salvo los que tienen definido su voto porque son nacionalistas, porque son colorados y apuestan a la concertación, o porque son frentistas y votan al Frente más allá de cualquier crítica o circunstancia. Pero eso es un piso. Evidentemente hay una masa muy importante que además viene de un comportamiento que es un dato interesante a tener en cuenta, ¿no? En el 2010 hubo un 12 a 13% de votos en blanco en las elecciones municipales. Pero que tampoco se volcaron los partidos históricos. Bueno, en aquel momento parcialmente sí. Parcialmente sí, no totalmente. Lo que ocurrió en aquella elección fue que la oposición sumada estaba en las elecciones anteriores entre 35 y 36. En esa elección la oposición sumó, claro, dividida y por ende sin chances de ganar individualmente, sumó más de un 40%. Pero era otra elección, con una candidata única en el Frente Amplio, con un proceso de designación que había sido cuestionado. Era otra circunstancia completamente distinta. Además del hecho de que los partidos de oposición comparecieron separados. Es decir, entonces que si le dan a usted ahora un 50-35, ¿no lo firma? No firmo de antemano ningún resultado que no sea el mejor. Nosotros estamos peleando arriba, digamos, que nosotros queremos pelear la elección. No firmo, yo de antemano no firmo ningún resultado, mucho menos cuando nos vienen con cine catástrofe, ¿no? ¿Y cómo está viendo, bueno, tomando como precaución esos datos que te decía que los márgenes de error son importantes en las encuestas, pero ciertamente marcan un crecimiento interesante de Novik? ¿Cómo lo está viendo eso? La concertación. Toda la concertación está bien, pero en particular Novik. No, es eso, es la concertación que estamos creciendo, lo sentimos en el respaldo a nuestra candidatura y también a las candidaturas de los colegas, nos alegra, por supuesto. Doctor, su futuro político personal, digamos, ¿depende de estos porcentajes, de los porcentajes que se den el 10 de mayo? Bueno, no, yo no sé cuál es ese futuro, pero estoy seguro que no dependen de los porcentajes.
no depende de eso, ¿no? Yo lo digo porque lo siento así, ¿no? Me viene a la mente la frase de mi amigo el doctor Troise: el futuro es eso que todavía no existe. No, la verdad que no sé. Hoy, mañana, pasado y hasta el 10 de mayo, trabajo y más trabajo. Porque además le hemos pedido a la militancia que dé más, que dé un 100% más, y les hemos dicho a todos, miren que nosotros vamos a dar más de un 100%. Y esas cosas no son palabras fáciles, las estamos sosteniendo con la actitud de todos los días. En esta semana pasada, en la Semana Santa, hemos estado todos los días junto a la militancia, todos es todos y no todos menos uno. Y creo que esas cosas al final de la campaña dejan sin duda un panorama muy positivo. ¿Cuánto se verá reflejado en los resultados? No lo sabemos. Tampoco nos obsesiona, tampoco nos preocupa. ¿Se le hace difícil animar justamente a la dirigencia, teniendo en cuenta que cada tanto aparecen estos números? No, al contrario. Lo que hemos visto, por ejemplo, en la unificación de sectores, esa unión nos ha dado más espalda, más fuerza. La conformación de una lista como la lista 1, por ejemplo, ¿no? La 404, 71 y 40. La 2, 2014. Es decir, las dos vertientes del Partido Nacional se han unido en dos columnas y con ellos hemos estado todos estos días y seguiremos, por supuesto, en este mes. ¿Ha escuchado, se lo pregunté la otra vez al doctor Lacalle Pou, se lo quiero preguntar a usted directamente, ¿ha escuchado por allí algunos, no digo dirigentes, pero sí votantes del Partido Nacional que han dicho: prefiero votar a Martínez porque como va a ganar el Frente no quiero que Topolansky gane y lo prefiero a Martínez? Bueno, yo eso lo he escuchado y la respuesta es: tengan en cuenta que ustedes lo que hacen, si están de acuerdo con la gestión del Frente Amplio, voten al Frente, está bárbaro. Pero si no están de acuerdo, es absurdo premiar a un partido con cuya gestión no estás de acuerdo. Sobre todo cuando estamos advirtiendo con datos objetivos que puede tener consecuencias importantes desde el punto de vista impositivo. Pero también he escuchado mucha gente que se me ha acercado a decir: yo he votado al Frente en lo nacional porque entiendo que el gobierno me ha resuelto determinadas situaciones, pero no estoy conforme en Montevideo y te voy a votar, o voy a votar a la concertación. Eso también lo he escuchado. Es decir, puede haber voto extrapartidario en cualquiera de los dos sentidos, y lo va a haber. ¿Cuánto? Lo hablaremos a las 9:30 o a las 10, a las 22 horas del 10 de mayo. Bien. Antes no. La última, ¿qué descubrió de Montevideo en campaña que no conocía? Bueno, en realidad conocer, no, porque en una época de mi vida, ya por los 18, 19 años, tenía un reparto con unos amigos y nuestros clientes estaban en toda la zona periférica de Montevideo. Entonces conocemos las calles, las cortadas, todo eso. ¿Qué descubrí? Descubrí que al volver a algunas zonas las encontré peor. Donde había campos hay asentamientos. Donde había pobreza, hoy encontramos un caos desde el punto de vista que hay basurales cada 20 metros. Estoy pensando en, por ejemplo, la esquina de Aparicio Saravia y San Martín. Esquina que conocí muy bien porque teníamos clientes almaceneros que trabajaban allí. Entonces, ¿qué fue lo que descubrí? Descubrí también, tomé conciencia que hay gente que vive peor en el barrio que en la cárcel. Que la vulneración de derechos a veces es más grande en el barrio que en la propia cárcel. Digo la cárcel simplemente porque es lo que había trabajado en los últimos 20 años, ¿no? Pero la Intendencia dice ocuparse también de las zonas periféricas. Si pone, por ejemplo, la plaza bonita de Casaballe en el plan 7 zonas que se hizo, por ejemplo. Justo de eso estaba hablando, porque estaba hablando de un recorrido que empecé en la esquina de San Martín y Aparicio Saravia. Fui hasta la primera al norte y caminé por esa paralela hasta la plaza. Justamente estaba pensando en esa zona cuando la comparo con 1986-87. Una zona que era pobre y que ahora está más pauperizada. La plaza está preciosa, está muy bien, pero para llegar a la plaza vos tenés que caminar por lo menos 4 cuadras donde lo que hay son basurales cada 20 metros. Y no hay calle, hay una zanja, digamos, lo que hay es una senda de pasto con aguas hervidas. Esas son las dos realidades de Montevideo. Yo no niego la plaza, me parece que está bien, pero no tiene ningún sentido, es absurdo hablar de más plazas cuando lo que faltan son calles para que los niños salgan de mañana a la escuela, por ejemplo, y no lo hagan en las condiciones que lo tienen que hacer. Bien, la última en 30 segundos. Usted decía, bueno, el futuro es algo que no existe, está bien, pero ¿usted cree que Eso es así, ¿no? Está bien, está clarísimo. No lo digo yo, lo dice el doctor Pablo Troise. Está bien, pero ¿usted cree que la concertación como tal llegó para quedarse independientemente de cómo le vayan ahora el 10 de mayo? Personalmente creo que sí. Ajá. Y creo que si alguien, por analogía, ¿no?, en septiembre, octubre de 1971 decía el Frente Amplio no camina, le iban a decir: che, no te apures. Entonces, no nos apuremos. No hemos pasado ni siquiera la primera elección. Vamos a dejar que transcurra. Y es más,
tampoco deberíamos obsesionarnos por los porcentajes o por los resultados. Hay que mirar hacia adelante, hay que mirar con perspectiva de futuro. Y los proyectos se construyen apostando, siendo consecuentes, trabajando, esperando que madure. Y los tiempos de maduración a veces no son los que nosotros queremos, son los que se dan en la práctica. Y eso hay que saberlo y hay que asumirlo. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias. Amigos, bueno, hasta aquí llegamos, nos vamos, los invitamos como siempre el próximo lunes, aquí a las 22 en Canal 20. Que pasen muy bien, que tengan una buena semana. Chau.